Pasamos a una mesa que también es igual de importante que las anteriores y es la coeducación y la formación. Para ello están dos representantes de Dofenco. Por un lado, Alicia Boluda Albiñana, que es profesora de secundaria, especialidad en valenciano, en lengua y literatura, de la Comunidad Valenciana, integrante, como os decía, de Dofenco. Y después está también Inma Ruiz Cerezo, que es profesora de educación secundaria, socia de Dofenco y formadora también en coeducación. Cuando queráis. Buenas tardes a todas. Casi que estamos a punto de decir que después de lo que hemos escuchado nos vamos a comer ya y ya está, porque de verdad que el nivel ha sido espectacular. Bueno, por ceñirnos al tiempo, yo quiero empezar mi intervención agradeciendo al BEFAC, en nombre de toda Dofenco, esta invitación a participar en la convención. Nos da mucho ánimo que se nos tenga en cuenta para seguir adelante con la labor que nos proponemos. Dofenco trabaja desde 2020 en múltiples facetas, como sabréis. Damos cursos de formación en coeducación a profesorado y AMPAs, nos reunimos con instituciones, partidos y sindicatos que acceden a ello, nos entrevistamos con prensa y medios que nos reclaman como voz experta, atendemos a familias y docentes que contactan con nosotras con dudas sobre cómo actuar frente al transgenerismo en las aulas o al sexismo y al machismo. Preparamos material dirigido al profesorado y al alumnado, que podéis encontrar en nuestra web. Hacemos divulgación, análisis y crítica del transgenerismo en las aulas a través de las redes sociales. Y, por último, también hacemos trabajo de investigación. Su principal fruto hasta el momento ha sido el libro La coeducación secuestrada, obra a 4 manos de las autoras Araceli Muñoz, Marina Pibernat, Ana Hidalgo y Silvia Carrasco. Docentes Feministas por la Coeducación es una organización estatal. Algunas de nuestras integrantes militan en partidos o en sindicatos educativos. Otras, en cambio, no pertenecen a ningún grupo político ni se involucran en la lucha sindical. Pero, por eso estamos aquí, remamos todas en la misma dirección. Los planteamientos que haremos aquí acerca de la coeducación deberían estar, sin falta, en un programa político que sea feminista. Como introducción al análisis y propuestas que haremos luego, quiero señalar que en Dofenco abogamos por la escuela pública, laica, progresista, coeducadora y de calidad. Una escuela que favorezca la igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía y que garantice la formación integral del alumnado en todas sus etapas. Es hora de hablar de los aspectos más urgentes en cuanto a enseñanza. Para empezar, urge un pacto de Estado sobre educación que garantice su independencia frente a los cambios políticos y que blinde su financiación para llegar a sus fines. Urge la coeducación real como principio rector de todo el sistema educativo, pero se debe impedir que ésta sea tergiversada y ocupada, como ocurre en la actualidad, por la ideología de la identidad de género. Garantizar la educación desde y para la igualdad entre mujeres y hombres que ampara la Constitución no pasa por blindar bajo ningún concepto el género. ¿Por qué está de moda prescindir de espacios o instalaciones específicas por sexo para garantizar la seguridad de niñas y se apuesta en aras del derecho a las identidades de los caballeros por espacios mixtos, donde ellas pueden verse expuestas a situaciones incómodas o inseguras? Urge decir que la enseñanza obligatoria es una herramienta de conciliación de la vida familiar y, por tanto, es preciso dotar a los centros públicos de servicios complementarios de calidad, con recursos y personal suficiente. ¿Por qué los ofrecen centros privados sostenidos con fondos públicos, pero la escuela pública no? Hablamos de comedores, bibliotecas escolares, en todas las etapas de enseñanza obligatoria. Urge elaborar también un estatuto de la función docente que regule la carrera profesional, la formación del profesorado, las condiciones y requisitos del acceso a la función docente, la jornada laboral, retribuciones, especificación de funciones, salud laboral, responsabilidad jurídica, aspectos todos que dignifican la profesión docente. A continuación, mi compañera Inma y yo analizaremos la situación de las diferentes etapas educativas y os comentaremos las propuestas de Dofenco. Por lo que respecta a educación infantil, nos encontramos, por un lado, con la amenaza de la privatización bajo el eufemismo de la gestión indirecta.
el recorte de prestaciones sociales, la reducción de las ayudas destinadas a la protección de la maternidad y otras acciones que dificultan a las familias proporcionar una educación infantil de calidad a sus criaturas. Por otro lado, tenemos la reducción o supresión de contenidos curriculares y actividades sobre la igualdad entre los sexos, sustituidos por ideas muy lejos de la coeducación. Faltan medidas para el desarrollo de materiales curriculares con perspectiva de género, para eliminar el androcentrismo y los estereotipos sexistas en las escuelas infantiles. Por lo que respecta a la educación primaria, nos encontramos con una serie de dificultades similares. La inestabilidad, la falta de profesorado. Tengamos en cuenta que la escuela pública es la que recibe el alumnado migrante. Carecemos de medidas para garantizar la educación inclusiva tan puesta en valor últimamente. Por lo que respecta a la educación secundaria obligatoria y a bachillerato, la situación es bastante similar. El primer problema lo conlleva la falta de racionalización de horarios lectivos. La organización en un horario escolar en secundaria es rígida y excesivamente intensiva. Por no hablar de los currículos que todavía siguen siendo androcéntricos y que están siendo también tergiversados por los contenidos sobre ideología de identidad de género que ya sabemos. Reivindicamos también que en el desarrollo óptimo de la carrera profesional docente se contemple una reducción progresiva de la carga lectiva con los años, con el fin de aprovechar la veteranía o la experiencia de estas y estos docentes en grupos de trabajo, mentorización o tutoría y supervisión de profesorado en prácticas. Por sintetizar, nuestras propuestas concretas en cuanto a educación, voy a generalizar. La reducción de ratios debe ser esencial para lograr una educación integral y de calidad para todo el alumnado. Se debe racionalizar la organización escolar y el aprovechamiento óptimo dentro y fuera del horario lectivo de los recursos accesibles y polivalentes, como una biblioteca, un huerto escolar, talleres extraescolares. Se deben reformular los currículos desde una perspectiva transversal, feminista y coeducadora, equilibrada en contenidos y realista en su distribución y secuenciación. Se deben desarrollar programas de diversificación curricular que implementen la calidad educativa, invirtiendo recursos personales y materiales para que cada estudiante alcance los objetivos de cada etapa. La educación afectivo-sexual, de verdad, feminista y transversal, basada en la coeducación, como factor de protección del alumnado adolescente contra conductas de riesgo, estereotipos sexistas y violencia contra las mujeres, impidiendo la entrada de entidades transactivistas que propagan la ideología transgenerista. Todas ellas serían medidas efectivas para garantizar que las alumnas, el sujeto político de la coeducación, no estén en situación de desventaja a causa de prácticas culturales tradicionales ni sean objeto de desventaja ni de marcadores de inferioridad y sumisión, impidiendo también el abandono de sus estudios a causa de ello. Prosigue mi compañera Inma. Vale. Bien, bueno, yo voy a continuar. ¿Me escucháis, no? ¿Ahora? Genial. Vale, pues voy a continuar con la dinámica expositiva de Alicia, pero me voy a centrar en las etapas de formación profesional, educación para adultos y la universidad. Empezando con la formación profesional, nos vamos a encontrar con alumnado que tiene una motivación académica bastante mermada, necesita encontrar un planteamiento educativo más conectado con el mundo laboral y no cuenta con suficientes opciones para formarse. Esto es derivado de la falta de oferta en los centros públicos, de la misma manera que hay una falta o una insuficiencia de mecanismos y recursos para posibilitar su posterior formación, la continuidad en ciclos de grado medio o superior. Por otra parte, si consultamos el informe de igualdad en cifras que publica anualmente el Ministerio de Educación, vamos a comprobar rápidamente que en la mayoría de familias profesionales hay un desequilibrio en cuanto a la paridad, es decir, hay unas familias profesionales que están totalmente feminizadas y otras que están totalmente masculinizadas.
Esto va a pasar en todas las etapas educativas en las que el alumnado tiene capacidad de decisión, esa libre elección de la que hablamos tantas veces. Y un ejemplo de esto lo encontramos en la formación profesional. Por ejemplo, en la rama de fabricación mecánica hay un 0% de representación femenina de mujeres, de chicas, mientras que en la rama de imagen personal el 80% del alumnado son chicas. Nos encontramos ante una problemática ineludible derivada de la falta de coeducación en las etapas anteriores y de una sociedad sexista que no combate ni cuestiona los estereotipos y roles de género, sino que simplemente los transmite. Al llegar a la formación profesional la cosa no va a mejorar, la falta de enfoque coeducativo, de programas que garanticen un currículo no sexista en contenidos y prácticas y además que verifiquen una evolución positiva, termina privando al alumnado en ocasiones de lo que sería su última ocasión de recibir una formación igualitaria dentro de lo que diríamos el contexto de educación formal. Por otra parte, también es importante abordar, conocer y analizar el valor de cambio en el mercado laboral de cada una de estas profesiones en las que se forma, tanto en términos de acceso al empleo como en términos de brecha salarial. ¿Sí? Vale. Como en términos de brecha salarial en perfiles profesionales que tienen un mismo nivel de cualificación, pues sabemos que las profesiones feminizadas están degradadas y devaluadas tanto social como económicamente. Por eso consideramos que para combatir la perpetuación de los estereotipos sexistas que desembocan en desigualdades como la brecha salarial, el techo de cristal, las escaleras rotas, como nos ha dicho Silvia Carrasco anteriormente, y la dificultad para reincorporarse a la vida laboral después de periodos de cuidados no remunerados, sea maternidad u otros tipos, es imprescindible dotar a la formación profesional de una perspectiva feminista, es decir, es imprescindible coeducar. Así pues, las propuestas se concretarían de la siguiente manera. No las voy a decir todas porque sé que vamos un poco mal de tiempo, pero bueno, las principales, una oferta suficiente en todos los niveles de formación profesional en los centros públicos y una garantía de contenidos de calidad, contenidos coeducativos y también de una práctica coeducativa y cuidada en los centros de trabajo. Introducción de la coeducación como eje transversal educativo y organizativo en los módulos, ciclos y perfiles profesionales, implementando programas que analicen y evalúen su desarrollo, programas orientados a motivar a las alumnas para que puedan acceder a ciclos, para que se decidan acceder a ciclos de perfiles profesionales tradicionalmente masculinizados y formación al profesorado en la que se aborde la problemática laboral de las alumnas y se ofrezcan herramientas que posibiliten educar en igualdad y equidad a chicas y chicos. Por lo que respecta a la formación de las personas adultas, los CEPAs, pues ahí vamos a encontrar problemáticas compartidas con la educación primaria y secundaria, como puede ser la densidad curricular, la falta de recursos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales. Y otra de las problemáticas que va a ser compartida es la falta de coeducación como eje educativo. Es una problemática que nos condena a perpetuar una sociedad desigual e injusta para las mujeres y, por supuesto, también otra problemática compartida es la introducción de los postulados transgeneristas disfrazados de modernidad y derechos humanos que vienen a profundizar en nuestra subordinación, la subordinación de las mujeres. En las tres enseñanzas de la educación para adultos, la inicial, la secundaria y la de idiomas, vamos a encontrar un profesorado diferente, un alumnado diferente y, por tanto, las problemáticas que vamos a tener que abordar también van a ser diferentes. En las enseñanzas iniciales, que son las más semejantes a la educación primaria, no sé si voy muy deprisa, seguramente sí, pero ¿me hago entender? ¿Bajo un poquito? Vale. Es que como he visto que vamos ahí... ¿Bajo un poquito la intensidad? ¿Sí? Vale. Vale. Bien, pues entonces en la enseñanza primaria sería lo más semejante que tenemos las enseñanzas iniciales, lo más semejante que tenemos de la educación primaria. Vamos a encontrar alumnado, mujeres fundamentalmente. Si son de nacionalidad española, son mujeres de edad más avanzada, mientras que si son de origen de otros países, pues la edad ya está un poquito más, es más diversa. En cuanto a la el origen de procedencia de las mujeres del alumnado en esta etapa, cabe mencionar la situación de control que se ejerce sobre las mujeres de origen marroquí por parte de una figura de autoridad, que puede ser el marido, el padre, el hermano, el líder religioso, que puede determinar que ésta no pueda participar en determinadas actividades o que no pueda compartir espacio físico con hombres. La inmensa mayoría de estas mujeres, además, tienen que acatar el hijab y son muy pocas a las que se les permite continuar la formación en la enseñanza secundaria. Por lo que respecta a la enseñanza secundaria, en la que el principal objetivo sería la obtención del graduado, sí que vamos a encontrar
encontrar un rango más variado en cuanto a edad y también un rango más variado, o sea, no hay rango, sino mujer-hombre, vamos a encontrar también más variedad en cuanto al equilibrio entre ambos sexos. Entre el alumnado más joven, pues encontramos problemáticas de carácter socioeconómico que tienen un origen en el entorno familiar, que se manifiesta con un machismo bastante exacerbado en ellos y una alienación de ellas que se hace patente día a día con comentarios misóginos, posicionamientos a favor de la pornografía y la prostitución o la asunción acrítica de los postulados transgeneristas. Pueden, por ejemplo, y además esto contrasta con la falta de conocimientos básicos propios de la educación formal. Por ejemplo, pueden no saber la diferencia entre un golfo y un cabo, pero tener clarísimo que una mujer trans es una mujer, y esto lo repiten de forma dogmática. Y además nos vamos a encontrar con alumnas que están en ese proceso de supuesto cambio de sexo. Finalmente, en lo que sería el español como lengua extranjera, también hay un desigual porcentaje de mujeres y hombres, si bien está relacionado con el país de origen, tampoco voy a entrar a especificaros, y también el grado de machismo va a depender mucho del país de origen del alumnado. De sus creencias religiosas, de sus valores y actitudes culturales, pero lo que sí que va a coincidir todo es que estos factores siempre van a interferir de manera negativa en el derecho de la educación en igualdad de condiciones de las mujeres adultas, muchas de ellas en situaciones de vulnerabilidad. Estas actitudes limitan sus oportunidades y hacen que sea más difícil que ellas puedan acceder a las herramientas que la educación les debería proporcionar para poder emanciparse. A pesar de todo eso, a pesar de todos los problemas que enfrentamos en la educación de personas adultas, son una oportunidad que debe ser tenida en cuenta para que las mujeres puedan alcanzar esa conciencia necesaria para conocer sobre su situación de subordinación y encontrar en esa educación un espacio de libertad y aprendizaje. Por eso consideramos que es necesario garantizar en la educación para adultos una formación igualitaria y real, asegurar el laicismo en las aulas, que todas las mujeres, sin importar su procedencia, su cultura, su religión, puedan acceder a esta formación y que puedan acudir a las aulas y que encuentren en ellas lugares seguros y libres de opresión. En relación a la formación docente, del personal docente, pues también vamos a reclamar una perspectiva feminista y coeducativa, sin entrar a valorar cómo se desglosaría esta práctica coeducativa, pero haciendo un matiz especial a la educación en derechos de la mujer y enfatizando en cómo en estas formaciones en demasiadas ocasiones se presenta la explotación sexual y reproductiva como prácticas supuestamente empoderantes y filantrópicas y se oculta la verdad de unas prácticas esclavistas, explotadoras y deshumanizantes. Además, teniendo en cuenta, como decía antes, de la situación de vulnerabilidad de muchas de las mujeres que acceden a la formación de personas adultas. En el caso de la formación de las personas adultas, nuestras propuestas se concretan en asegurar una educación laica y científica, en garantizar la formación del profesorado en coeducación, en asegurar en todas las instalaciones que todas las instalaciones sean lugares seguros para las mujeres, en la reducción de los contenidos curriculares para hacerlos más abarcables y en el incremento de personal docente de orientación que se ha visto que es muy beneficioso para el alumnado de secundario, ese alumnado que veíamos que tenía problemas con origen en el entorno familiar. Bien, pasaríamos a la universidad y si bien en la universidad tenemos que decir que se han conseguido institucionalizar todas las políticas de igualdad, a pesar de eso, la situación de las mujeres, a pesar de todo el avance que hemos tenido las mujeres en la universidad, siendo mayoría en las aulas, un bastante equilibrio en cuanto al profesorado, un índice de abandono menor, las dificultades de acceso y continuidad en la carrera académica siguen siendo mayores para nosotras que para ellos. Las crisis impactan más en nosotras, la del 2008, la del COVID, como creo que ha sido Silvia la que ha hecho mención anteriormente.
Y eso nos lleva a la conclusión de que las acciones y medidas políticas llevadas a cabo desde las unidades de igualdad se han relevado insuficientes ante las fuertes resistencias a los cambios estructurales que el sistema educativo universitario sigue mostrando. La persistencia del androcentrismo y el machismo universitario, tan extendido como negado, afecta a las mujeres en todas las etapas de su carrera. Y a este androcentrismo y machismo, en los últimos años tenemos que sumar el discurso de la diversidad, que además de carecer de categoría analítica, pone en peligro los avances de las políticas de igualdad en la ciencia. Es incomprensible, si se tienen en cuenta las nulas evidencias que han sido aportadas, que la diversidad y el discurso queer entren a formar parte de la dinámica universitaria y se posicionen como la variable presente en prácticamente todas las investigaciones y análisis que parten de la universidad. Actualmente, si no todas, creo que no sé si ha sido Laura o... Bueno, se ha dicho anteriormente, la mayoría de encuestas elaboradas por las universidades para diferentes fines, ya sean trabajos de final de grado, de máster, grupos de investigación, han dejado de registrar la categoría sexo como realidad material biológica y objetiva para registrar el género, en el cual las opciones nunca son inferiores a 3, mujer, hombre, no binario, y frecuentemente se le suma una cuarta categoría, que es muy importante, que es la de prefiero no contestar. Los datos son una pieza clave para las políticas de igualdad y la introducción de estas categorías en aras de una inclusividad, una supuesta inclusividad, impiden conocer qué está pasando realmente con la desigualdad de las mujeres. En contraposición, sabemos todas las evidencias que las mujeres feministas tuvieron que aportar para conseguir que la variable sexo formara parte de los estudios científicos y de los proyectos de investigación. La institucionalización de las políticas de diversidad, además, se hace a través de la apropiación de unidades y observatorios de igualdad, que están siendo progresivamente despojados de su misión y funciones y transformados en órganos de propaganda institucional de agendas claramente antifeministas. Por eso es fundamental recuperar los objetivos para los que fueron creadas las unidades y observatorios de igualdad a través de los planes de igualdad. Y nuestras propuestas se definen en torno a garantizar que todos los registros administrativos e institucionales consignen la categoría objetiva sexo. Y que los datos en todos los procesos investigadores y científicos que se realizan en la universidad sean desagregados por sexo. Garantizar la seguridad de las mujeres, la no discriminación y la erradicación de la violencia en todas las instalaciones y actividades que se realizan en la actividad. Mención especial a la necesidad de mantener y recuperar los baños y vestuarios por sexo biológico, así como las becas y programas deportivos en los que la variable sexo es determinante para que sus beneficiarias y beneficiarios lo sean atendiendo al principio de justicia y equidad entre mujeres y hombres. Velar activamente por el cumplimiento del derecho a la libertad de opinión y expresión en las instalaciones universitarias. Me salto algunas porque sé que vamos mal de tiempo y voy a la última. Recuperar las unidades y observatorios de igualdad, revisando los planes de igualdad vigentes y reformando todos aquellos que incumplan los objetivos de promoción de igualdad entre mujeres y hombres para los que fueron creados. Como dice Ima Pastor, uno de los peligros a los que nos enfrentamos es el de no entender que las unidades de igualdad forman parte de una lucha que no es de una universidad, sino de todas las mujeres al mismo tiempo y con una misma agenda.